Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Inglés Paso a Paso en Vibra Contigo. En clases anteriores estuvimos hablando acerca de los pronombres personales y las formas del verbo to be para formar pequeñas expresiones como una de las variantes de presente simple. En la clase de hoy estaremos hablando también de los pronombres personales o pronombres sujetos también como son conocidos, pero esta vez relacionados o vinculados o conjugados con los verbos de acción para formar oraciones. Si no te has suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas, que compartas este video, que le des like a este video y actives las notificaciones de la campanita para que YouTube nos siga notificando a muchas más personas que también, como ustedes, necesitan de este contenido. Sin más preámbulo, comenzamos. Presente simple. ¿Qué es el presente simple? El presente simple es uno de los tantos tiempos verbales que utilizamos para indicar o expresar acciones, rutinas o cuestiones de manera general. Y en esta variante, se conjuga a través de la relación de los pronombres personales o pronombres sujetos también conocidos con los verbos de acción. ¿Y qué cosas son los verbos de acción? Bueno, los verbos de acción es todo lo que representa movimiento, digamos correr, cantar, reír, jugar, dormir. Todos estos representan acciones y precisamente son considerados como verbos. Ahora, algo que es válido aclarar. El verbo to be es también considerado un verbo, pero no me representa ninguna acción. Recuerden ustedes que el verbo to be se utiliza para caracterizar, para indicar ubicación o establecer o hablar acerca de estado o modo de personas, objetos, animales o cosas. En clases anteriores, como les dije al principio, estuvimos viendo la relación de los pronombres personales con el verbo to be para indicar estas expresiones y o formar estas expresiones, ya sea desde el punto de vista afirmativas, negativas, interrogativas. Hoy, el tema central que nos trae a este video es utilizar o construir oraciones de presente simple, pero teniendo en cuenta solo los pronombres personales, los verbos de acción y también tenemos la opción de algún complemento para formar oraciones. Entonces, yo te voy a explicar esto de una manera bien sencilla. Necesitas nada más 3 elementos gramaticales para construir oraciones en presente simple. Estos son los pronombres personales, o también conocidos como pronombres sujetos. Tenemos también los verbos o el verbo de acción. Vamos a escribirlo en otro color para señalar, para distinguirlo. ¿Ok? El verbo de acción más un complemento. Más complemento. Que el complemento puede ser una opción en esta construcción de oraciones en presente simple. Como ustedes conocen, todos los pronombres personales los vamos a dividir aquí por grupos. Digamos que de esta manera tengo los pronombres I, you, we y they. Vamos a dividirlo en estos grupos. Aquí voy a escribir a los pronombres personales de la tercera persona. She, he, it. ¿Ok? Todo lo que representa movimiento es considerado como un verbo. Aquí te voy a citar algunos ejemplos de verbos para no tener que citártelos todos porque serían muchos, pero te voy a estar compartiendo en próximas clases un video a continuación o donde voy a estar mostrándote una tabla o un documento Word donde tú puedes relacionar o encontrar estos verbos para que puedas tomarlo como punto de partida y utilizarlo en la construcción de oraciones también en presente simple a partir de lo que ya vas a conocer en la clase de hoy. Tenemos los siguientes verbos. El verbo trabajar, te lo voy a escribir en español, trabajar. Tenemos al verbo comer. Tenemos al verbo dormir. Como ustedes pueden darse cuenta, cada uno de estos verbos escritos en español tienen las terminaciones ar, ir. Estas terminaciones, no solo en español, también en inglés, ar, ir,
nos hace considerar a estos verbos como verbos escritos en infinitivo. Las terminaciones ar, er, ir nos ratifican o nos representan el infinitivo del verbo o la forma no personal del verbo. ¿Qué quiere decir forma no personal? Que no estarían vinculados, no estarían conjugados con ningún pronombre personal. En español es fácil identificarlo porque simplemente como mismo lo escribimos, así mismo lo vemos y así mismo lo escuchamos. Pero en inglés, como no es un idioma fonético, tenemos que escribirlo de una manera diferente para dar a entender cuándo es un verbo en infinitivo. En el caso de trabajar, escrito al inglés, sería to work. En el caso de comer, sería to eat. Y en el caso de dormir, sería to sleep. Como te puedes dar cuenta, todos los verbos en infinitivo en inglés se escriben con el to delante y eso es lo que nos marca la representación de estos verbos como infinitivo. To work, to eat, to sleep. Trabajar, comer, dormir. Pero yo les decía al principio que solamente para construir oraciones en presente simple, en esta variante, necesitamos 3 elementos gramaticales. Un pronombre personal, un verbo de acción y un complemento. Pero para que estos verbos que estamos aquí utilizando puedan ser conjugados con dichos pronombres personales, no podemos llevarlo con el to como infinitivo, porque recuerden ustedes que son verbos en infinitivos o también conocidos como formas no personales. Y cuando decimos formas no personales, porque no tienen ninguna correspondencia gramatical en conjugación con estos pronombres personales. Entonces tenemos que desprendernos del to para indicar, en este caso, la conjugación del verbo y así lo llevamos a los pronombres personales. Digamos que yo quiero decir, yo trabajo, tú trabajas o ustedes trabajan, nosotros trabajamos, ellos o ellas trabajan, simplemente utilizo al verbo work y lo conjugo con los pronombres personales que estoy haciendo referencia. I work, you work, we work, they work. Entonces, notamos que work simplemente nos desprendemos del to, que estaba escrito en su forma infinitiva y es conjugado para indicar una acción en función de este verbo trabajar. De igual manera lo hacemos con los pronombres personales de la tercera persona. She, he, it. En este caso utilizamos el verbo work, también desprendido del to como infinitivo, ¿ok? Y lo escribimos en la tercera persona. Pero sucede que en el caso de la tercera persona, en el presente simple, todos los verbos de acción sufren una transformación gramatical. La mayoría, en su gran mayoría, se le agrega S a la última consonante o a la terminación del verbo cuando se conjuga en la tercera persona. Y hay otros casos que no se le agrega S, que se le agrega ES, que se lo voy a explicar a continuación. En el caso de work, ¿ok? Le agregamos S como una de las modificaciones o transformación gramatical que sufren todos los verbos, porque son todos los verbos los que se transforman o se modifican cuando son conjugados en la tercera persona del singular. Entonces, cuando nosotros tenemos verbos que terminan en SH, CH, X, O e Y, o sea, lo que me refiero es que esos verbos se le agrega ES cuando son escritos y sus terminaciones son con las letras SH, CH, X, O e Y. Yo les explicaba que todos los verbos conjugados en la tercera persona se modifican gramaticalmente, todos se modifican gramaticalmente porque a algunos se le agrega S, o sea, la mayoría se le agrega S, pero hay otro grupo de verbos que terminan en estas letras que yo acabo de mencionar que se le agrega ES en la tercera persona del singular como parte también de este cambio, esta transformación gramatical. De estos verbos que se le agrega ES, tenemos lo siguiente: wash, que es lavar o fregar. Tenemos watch, que es ver. Tenemos fix, de los que terminan en X, que es arreglar o reparar. Y tenemos aquí de los que terminan en O, a do. Y también tenemos a go. Pero yo quiero circular al verbo do porque en videos posteriores vamos a estar hablando de las funciones de este verbo que es bien versátil. Tenemos también de los que terminan en Y a study, que es estudiar, que termina en Y. Entonces, estos son ejemplos de verbos que por sus terminaciones, por sus letras que terminan en, por sus terminaciones, o sea, sus letras SH, CH, X, O e Y, son los verbos que conjugados con la tercera persona se le agrega
ES como cambio o transformación gramatical. Pongamos un ejemplo. Vamos a escoger al verbo, digamos que watch, que es ver, y lo utilizamos mucho para decir yo veo la televisión, nosotros vemos la televisión, ustedes ven la televisión o ellos ven la televisión. En este caso, watch, en su forma simple, notamos que conjugado con estos pronombres sería de la manera watch, ¿ok? O sea que no hay cambio ni transformación gramatical. Pero en el caso de la tercera persona, escribimos el verbo watch, ¿ok? Escribimos el verbo watch. Como termina en CH, le agregamos ES a ese verbo. Le agregamos ES como parte de la transformación gramatical que sufren todos los verbos en la tercera persona. Como bien dije, a algunos se le agrega S y a otros se le agrega ES. En el caso del verbo comer, dormir, obviamente el proceso de conjugación sería lo mismo. To eat, eliminamos el to, ¿ok? Y lo conjugamos como eat en estos pronombres personales. En el caso de sleep, también le quitamos el to y lo conjugamos como sleep en el caso de estos pronombres personales. Pero como pueden ver, como la tercera persona en estos casos sufre una transformación gramatical, todos los verbos que sean conjugados con ellos, simplemente al verbo eat, sleep, le agregamos S porque no cumple con estos verbos que terminan en SH, CH, X, O e Y. Por ende, la tercera persona siempre van a ser modificados, pero en este caso, it se conjuga como eats, agregándole S. ¿Ok? Y sleep se conjuga como sleeps, agregándole también S. ¿Ok? Existe un verbo que cambia por completo su estructura gramatical cuando es conjugado en la tercera persona. Y ese verbo es to have, el verbo have. To have, que significa tener, ¿ok? Tener, en este caso en su forma infinitiva, pero cuando es conjugado en la tercera persona del singular, este verbo cambia por completo su estructura gramatical y se conjuga como has en la tercera persona. Entonces, si vamos a conjugar el verbo tener en la tercera persona del singular, obviamente lo conjugamos como has. Vamos a escribirlo aquí en verde para distinguirlo porque es el único que se conjuga de esa manera. Y en el caso del resto de los pronombres personales lo utilizamos como have. O sea, que en los pronombres personales, I, you, we, they, todos los verbos que conjugamos para formar oraciones en presente simple, obviamente se mantienen en su forma simple, valga la redundancia. Sin embargo, todos aquellos verbos que conjuguemos con los pronombres personales de la tercera persona, simplemente le agregamos S a la gran mayoría y a otros le agregamos ES dependiendo cuál sea su terminación. Si el verbo termina en SH, CH, X, O e Y, simplemente le agregamos ES como parte de ese cambio y esa transformación gramatical. Al comienzo les dije que simplemente necesitábamos 3 elementos gramaticales para formar oraciones en presente simple. El pronombre personal, el verbo de acción, como los ejemplos que acabo de poner, y un complemento. El complemento puede ser una opción dentro de la oración porque nos da la posibilidad de enriquecer más la oración, de dar mayor información o ser un poco más exacto o simplemente profundizar en cuanto a la expresión que estemos utilizando. Digamos que yo aquí puedo expresar I have a car. Yo tengo un carro, ¿ok? I have a car. Yo tengo un carro, ¿ok? Pero también yo puedo decir I work every day. Yo trabajo todos los días. Y cuando yo utilizo esta expresión, I work every day, fíjense aquí en este ejemplo, I work every day. En este caso, every day viene siendo el complemento de la oración, ¿ok? Every day viene siendo el complemento de la oración porque estoy indicando, estoy especificando los días que quizás yo trabajo. Entonces, pronombre personal, el verbo de acción como la parte de la estructura gramatical y el complemento que puede ser una opción. Pero simplemente la forma más simple que yo tengo de obtener una oración en presente simple es conjugando un pronombre con un verbo de acción en esta variante. Como puedes ver, I work every day. Yo trabajo todos los días. Si tomo como ejemplo esta oración, yo estoy afirmando la acción que estoy representando a la hora de hablar. I work every day. Yo trabajo todos los días. I have a car. Por ejemplo, yo tengo un carro. Si fuera el ejemplo, estaría afirmando que yo tengo un carro.
I watch TV. Yo veo la televisión, por ejemplo, en el caso de que fuera ese ejemplo. They eat every day. Ellos comen todos los días. They sleep every day. Ellos duermen todos los días. Todas estas oraciones, atendiendo a las clasificaciones como afirmativas, negativas, interrogativas, notamos que están escritas desde el punto de vista afirmativo, como es el caso también de la tercera persona. She sleep. Ella duerme. Yo lo estoy afirmando. He works. Él trabaja. O sea, también lo estoy afirmando. Y así también se pone manifiesto con el resto de los verbos en función también, digamos que, del pronombre personal it, que representa objetos, animales o cosas. A modo de resumen, aquí tengo los ejemplos de cómo poder formar o construir oraciones en presente simple, teniendo en cuenta los pronombres personales o pronombres sujetos también, como son conocidos, los verbos de acción, cualquiera que sean del verbo de acción, pero hay que tener en cuenta que en la tercera persona del singular, todos los verbos, cuando se conjugan, sufren una transformación gramatical. En su gran mayoría, repito, se le agrega S y a otros se le agrega ES. ¿Y a cuáles son los que se le agrega ES? Bueno, a los que terminan en SH, CH, X, O e Y. Aquí te puse un ejemplo del verbo watch, que significa ver. Obviamente termina en CH y se le agrega ES cuando fue conjugado en la tercera persona. Que los pronombres personales, I, you, we, they, el verbo no se modifica gramaticalmente, simplemente nos desprendemos del to a la hora de establecer la conjugación y el resto es fácil. De igual manera, con los pronombres de la tercera persona es donde ocurre el cambio y la transformación gramatical. Esta regla de esos verbos que terminan en SH, CH, X, O e Y también tiene su excepción, porque hay verbos de los que terminan en Y, como play, por ejemplo, como play, como buy, que es comprar, ¿ok? Son, digamos que son verbos que son la excepción de la regla. También el verbo say, ¿ok? Que significa decir. Estos son verbos que no cumplen con esa regla gramatical porque terminan en Y, pero no se le agrega ES. Estos verbos se mantienen con la S en la tercera persona cuando son conjugados. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cada uno de estos verbos, aunque terminen en Y, le antecede una vocal. Y cuando esto sucede, los verbos simplemente se le agrega S. O sea que en la tercera persona, estos verbos son conjugados como plays, buys y set, como se dice. Set es un verbo también irregular, pero es irregular por su pronunciación en la tercera persona cuando se le agrega S. Entonces, no es así en el caso de study, porque study, ¿ok?, termina en Y, pero lo antecede una consonante y obviamente hace que entra dentro de esta regla gramatical. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te hayas nutrido mucho de este tiempo de presente simple y hayas aprendido las diferentes reglas y puedas tomar partida de oraciones para expresar acciones, rutinas o cuestiones de manera general y que te haya servido desde el punto de vista afirmativo y que hayas acentuado un poco más tus conocimientos. Déjame saber en la caja de los comentarios un ejemplo de cualquiera de los verbos que tú puedas haber utilizado para formar oraciones. Estaré revisando con gusto y estaré corrigiendo en caso de que tengas algún error. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre te digo, mi nombre es Fran, este es mi canal Inglés Paso a Paso en Vibra Contigo y te espero en un nuevo video. See you next time. Bye bye.